Academia Cristo, Manual de la Biblia. Lección 5. ¿Cómo usar la Biblia? En esta lección usted aprenderá cómo comenzar a leer la Biblia, dónde buscar en la Biblia ayuda en diversas situaciones de la vida. Comenzar a leer la Biblia. Aprender a usar la Biblia es como aprender a conducir un vehículo. Según las leyes, para poder manejar un vehículo, los siguientes son los pasos que uno debe seguir. Primero, se tiene que tomar una clase sobre las normas de tránsito. Después, hay que pasar un examen escrito sobre las normas de tránsito antes de que le den a usted una licencia. Después, se necesita que un conductor con experiencia esté con usted cuando comience a conducir. Uno no debe ir a una autopista congestionada para comenzar. Se puede ir a un estacionamiento vacío o a un camino apartado en el campo. Se debe comenzar lentamente y acostumbrarse a conducir de a poco. Ahora, comparemos el aprendizaje a conducir con el de usar la Biblia. Haber estudiado este curso sobre la Biblia es como haber recibido una clase para que entienda cómo funciona la Biblia. Este es el momento para que abra la Biblia y comience a leerla. Sería bueno que tenga la ayuda de alguien con más experiencia, alguien que conozca bien la Biblia, para que le ayude en cualquier pregunta que usted pueda tener. Las personas que lo trajeron a este curso sobre la Biblia pueden ser quienes le ayuden. ¿Dónde comenzar la lectura de la Biblia? Algunos libros y capítulos de la Biblia son más fáciles de leer, así como algunas carreteras son más fáciles para conducir. Al comenzar como lector de la Biblia, será mejor leer primero los libros y capítulos más fáciles y dejar las cosas difíciles para más tarde. Usted se podría preguntar, ¿por qué no comenzar por el principio de la Biblia y leer hasta el final? Muchas personas lo intentan. Parece ser la manera normal de leer un libro, pero casi todos los que tratan de leer la Biblia de este modo quedan estancados poco después, generalmente en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo. Hay partes del Antiguo Testamento que están llenas de todo tipo de leyes que Dios le dio al pueblo de Israel hace mucho tiempo. Esas leyes eran importantes para Israel en ese tiempo, pero puede ser difícil que hoy entendamos muchas de ellas, más de 3000 años después de que fueron escritas. Por eso, cuando los nuevos lectores se encuentran con estas leyes en los libros del Éxodo y Levítico, muchas veces se estancan y abandonan la lectura. No queremos que usted se estanque o deje de leer la Biblia. Por eso, vamos a sugerirle para la primera vez que lea la Biblia, que lea solo algunos libros y capítulos que serán un camino más fácil a seguir. Vamos a darle un plan para leer varias partes de la Biblia. Ese plan sigue el orden en el que hallará los libros de la Biblia. Aunque este plan omite muchas partes de la Biblia, si lo sigue, leerá usted una gran cantidad de ella. Habrá lo suficiente para que siga leyendo durante semanas o incluso meses. No se preocupe si le toma mucho tiempo leer todo. Aunque este plan trata de pasar por las partes más fáciles de la Biblia, habrá cosas difíciles de entender. Si no entiende algo, es comprensible. Solo siga leyendo. Cuanto más lea, más entenderá. Este plan contiene principalmente las historias de la Biblia. Mientras lee, recuerde que todas las historias son parte de una gran historia, que todos somos pecadores y necesitamos que Dios sea nuestro Salvador. Tener presente siempre este mensaje clave le ayudará a entender las historias que está leyendo. Constantemente verá personas débiles que hacen cosas malas, que se meten en dificultades. Y verá que Dios manifiesta siempre el amor a su pueblo y verá también cómo los rescata. Entonces, a continuación está el plan para leer la Biblia por primera vez. Comience con el Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Qué aprenderá? Que Dios creó el mundo y que la gente cayó en pecado. ¿Qué debe leer? Génesis capítulos 1 a 4. Dios creó el mundo y la gente cayó en el pecado. Génesis capítulos 6 a 9. Dios salvó a Noé y a su familia del diluvio. Génesis capítulos 12 a 33. Historias sobre la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Génesis capítulos 37 a 50. Historias de la vida de los hijos de Jacob, el comienzo de la nación de Israel. Después, lea otras partes de la historia temprana del pueblo de Israel. En Éxodo los capítulos 1 a 20. Dios rescató al pueblo de Israel de la esclavitud y les dio su ley. Números capítulos 10 a 14. El pueblo de Israel no puso toda su confianza en Dios. Números capítulos 20 a 25. Historias de los años en que el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Deuteronomio, capítulos 31 a 34. Moisés terminó sus días como líder de Israel. Josué, capítulos 1 a 11. Dios le dio a Israel la victoria sobre otros reyes para darles un territorio propio. En algunos de los capítulos de la lista anterior encontrará listas de nombres. No se preocupe por nombres que no pueda reconocer o que no pueda pronunciar.
Dios incluyó cosas como esas listas de nombres para demostrar que las historias bíblicas hablan de personas reales, que vivieron en lugares reales de la tierra. La Biblia no está escrita como un cuento de hadas sobre lo que ocurrió una vez hace mucho tiempo. Las personas de las que hablan las historias de la Biblia realmente existieron e hicieron las cosas que la Biblia dice que hicieron. Hasta los más asombrosos milagros fueron cosas que realmente ocurrieron, no cosas inventadas por los escritores de la Biblia. Al continuar leyendo la Biblia, usted aprenderá más sobre la historia del pueblo de Israel. Lea historias de la época de los jueces, los sacerdotes y los reyes. En Jueces los capítulos 1 y 2. Israel tuvo problemas en el tiempo de los jueces. Ruth capítulos 1 a 4. La historia de una mujer que se hizo parte de la familia de la cual vendría el Salvador. Primera de Samuel capítulos 1 a 31. Historias de sacerdotes débiles y malos. Elí y sus hijos. Y del primer rey de Israel, Saúl. Segunda de Samuel capítulos 1 a 20. David reinó y hubo muchos problemas por el pecado en su casa. Primera de Reyes capítulos 1 a 11. Salomón fue rey y construyó el templo para Dios. Hemos omitido la historia de muchos de los líderes del libro de Jueces. También les sugerimos omitir las historias de los muchos reyes que vinieron después de Salomón en el resto de los libros de Reyes y Crónicas. Puede leer algunas de esas historias si quiere, pero el plan es que omita algunas partes del Antiguo Testamento por el momento. Queremos que avance para que pueda llegar al Nuevo Testamento, donde leerá sobre Jesús, su Salvador, y sobre cómo vivió y murió por usted. Antes de llegar al Nuevo Testamento, hay unas secciones que debería leer para terminar la historia del Antiguo Testamento. Segunda de Reyes capítulo 17. La parte del norte de Israel fue invadida por otro país. Segunda de Reyes capítulos 24 y 25. La parte del sur de Israel, llamada Judá, fue invadida por el imperio de Babilonia. Esdras capítulo 1 y capítulos 4 a 7. Cuando Persia venció a Babilonia, se le permitió a algunos israelitas regresar a su tierra y reconstruir el templo. Esther capítulos 1 a 10, la historia de una mujer judía y del pueblo judío que permaneció en Persia. La lectura de lo que ocurrió en la época de Esdras y Esther lo llevará al final de la historia principal sobre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hay otras historias que puede leer, pero si lee las partes de la Biblia que el plan le sugiere, habrá pasado por muchas de las historias del Antiguo Testamento sobre las tribulaciones del pueblo y de la manera que Dios lo ayudó. Los siguientes libros de la Biblia son los libros poéticos. Job es la historia de un hombre piadoso que sufrió mucho. Salmos es un libro de poemas para adorar a Dios. Proverbios es una colección de sabios consejos. Eclesiastés fue escrito por Salomón al final de su vida. En Eclesiastés, Salomón repasó su vida y vio que mucho de lo que hizo fue inútil, y que lo único importante es confiar en Dios. Cantares es la descripción que hace Salomón del verdadero amor. En algún momento le recomendaremos leer los libros poéticos, en especial los poemas de adoración del libro de Salmos. Pero en la primera lectura de la Biblia nos fijamos principalmente en los libros que cuentan historias. También le sugerimos que por ahora omita los libros de los profetas. Para entender a los profetas es útil conocer la historia de las épocas en que se escribieron. También es útil conocer la vida de Cristo, porque parte importante de las profecías se refieren a la venida del Salvador. Usted va a querer volver al Antiguo Testamento para leer algunos de los profetas, después de que haya leído lo que hizo Jesús cuando vino. Las historias bíblicas sobre Jesús se encuentran en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. En vez de leer los 4 libros, le sugerimos que comience solo con 2 de los evangelios. Lucas capítulos 1 a 24. La vida de Jesús centrada en sus actos. Juan capítulos 1 a 20. La vida de Jesús centrada en sus palabras y enseñanzas. El resto de los libros del Nuevo Testamento tratan de la iglesia. El libro de los Hechos narra lo que hicieron los apóstoles para esparcir el mensaje de Jesús. Hay también varias epístolas o cartas para la enseñanza y fortalecimiento de la iglesia. Lea el libro de Hechos y luego unos ejemplos de las epístolas. Hechos capítulos 1 a 28. La historia de la iglesia y cómo creció, en especial por la obra de Pablo. Romanos capítulos 1 a 15. Resumen de las enseñanzas cristianas. Efesios capítulos 1 a 6. Cómo debemos vivir los cristianos. Filipenses capítulos 1 a 4. Cómo estar fuertes cuando la vida es dura. Primera de Tesalonicenses capítulos 1 a 5. Cómo estar preparados para la venida de Jesús. Santiago capítulos 1 a 5. Cómo debemos poner la fe en acción. Primera de Pedro capítulos 1 a 5. Permanecer fuertes en el sufrimiento. Segunda de Pedro capítulos 1 a 3. Tener cuidado con los que enseñan ideas falsas sobre Dios. Primera de Juan capítulos 1 a 5. Vivir en amor, como Dios nos ha amado. Ayuda de la Biblia para diferentes situaciones en la vida.
La primera parte de esta lección es una guía que usted puede usar para leer personalmente la Biblia. Tener un plan para leer habitualmente la Biblia le ayudará a aprender mucho de Dios. También hay momentos en que usted deseará acudir a la Biblia en busca de consejos sobre algún problema, o de ayuda en lo que ocurre o en lo que siente. Deseará oír palabras de Dios que hablen de lo que le está ocurriendo. Para ayudarle a encontrar palabras de Dios para las diferentes situaciones de la vida, puede utilizar la lista de sugerencias de los siguientes cuadros. En esta lista, los libros de la Biblia se mencionan por su nombre, seguido de unos números. El primero es el capítulo del libro. Los siguientes números son los versículos. Por ejemplo, Juan 3:16 significa el libro de Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Usted puede usar la tabla del contenido al comienzo de la Biblia para encontrar los libros. En cada libro hay números al comienzo de cada capítulo y luego cada versículo del capítulo tiene un número. En la descripción encontrará un link donde puede descargar estos cuadros. Dios lo ayude y lo guíe en la lectura de la Biblia.